Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la clase 3, elaboración de trabajos académicos, ¿vale? Ok. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer antes de ver la clase es aplicar el proceso de lectura. Este material, esta tarea no se entrega, es para ustedes. No hay que subirla a ningún lado, ¿ok? Entonces, pero es importante recordar que lo tenemos que hacer para poder comprender los temas que vamos a ver durante la clase. Si es necesario, amárrense un hilito en el dedo para recordar, ¿sale? Estamos hablando obviamente en sentido figurado. Primer pregunta del cuestionario de asistencia. ¿Cómo vamos a hacer para recordar que tenemos una actividad pendiente antes de ver la clase? Amarrándonos un hilito en el dedo. ¿De acuerdo? Ok. Recuerden también, aplicar proceso de lectura implica búsqueda de vocabulario desconocido o contextual y subrayado de ideas principales. Esta es la forma en la que más o menos debe lucir su texto una vez trabajado. Ok. Antes de pasar a la clase en sí, vamos a ver de dónde es que tenemos que descargar los materiales. Primero, lo primero que quiero mostrarles es que las actividades están configuradas para que sean visibles a partir de la fecha que yo fijo, que es los días lunes. En este caso, ahorita yo estoy grabando la clase en domingo, ¿sí? Mi actividad está oculta para ustedes, pero a partir de mañana a las 7 de la mañana automáticamente se hace visible. Y se oculta otra vez a partir del 28 de este mes, que sería el domingo, a las 11:59 de la noche. ¿Ok? Bueno, dentro de esta carpeta, porque recuerden que vamos a estar agrupando por semanas, tenemos nuestra actividad, la actividad 2, trabajos académicos. Por favor, no hagan por hacer. Es la materia de lectura. Quiero, necesito que lean. Entonces, hay que leer el paso a paso. Primero se los resumo, cuántos pasos son, y después les desgloso, les detallo paso por paso qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, el material, ¿de dónde vamos a descargar este material que quedamos? El juego 2. Lo vamos a descargar ya sea del final de la hoja. Tenemos 3 archivos adjuntos. El primero es la actividad en Schoology que están viendo. Es esto. Por si acaso no pudieran ver las imágenes, que para mí es importante que las vean. El segundo documento es justamente el juego 2, que es el que tienen que trabajar. Y el tercer documento es un material de consulta que no se va a trabajar, solamente se descarga y se lee. ¿Vale? Esa es la primera forma. Aparecen los documentos como archivos adjuntos al final de la actividad. Otra manera de descargarlos, recuerden que esto ya lo habíamos visto, es solo recordatorio. Ok, otra manera de realizarlo nos dice que apliques el proceso de lectura al juego 2, que está al final de la actividad, pero también puedes descargarlo de aquí. Y al poner aquí, al dar clic aquí, automáticamente me abre el documento. Luego, me da las características que debe tener mi informe, cómo voy a organizar la información. Y lo mismo, nos dice que para el segundo archivo, que es de apoyo, voy a dar clic aquí y voy a poder descargar ese material. ¿Sí? Quiero que noten también que a partir de esta clase les voy a estar poniendo una rúbrica de evaluación para que ustedes sepan qué características les voy a tomar en cuenta en su trabajo y traten de apegarse a ellas. Espero que haya quedado claro. Una vez dicho esto, continuamos con la clase. Ok. ¿Qué es un trabajo académico? ¿A qué le llamamos trabajo académico?
Básicamente es un texto escrito que vamos a elaborar en torno a un tema en particular. Y este trabajo escrito deberá estar apoyado o apegado, mejor dicho, a la normatividad vigente. ¿Cuál es esa normatividad vigente? Ojo, ese es su segundo material, que es solo de consulta. Bien, ok. Estas normas para la elaboración de trabajos escritos a las cuales nos referimos son APA y Vancouver, que son reglas estandarizadas, es decir, que se utilizan por igual en las diferentes áreas de la ciencia para los trabajos de investigación. No importa en qué lugar del mundo estés, las reglas, justamente el estar estandarizadas, se refiere que no importa el país en el que estés trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas reglas tienen que ver con la citación de referencias, es decir, cómo vamos a citar las diferentes fuentes consultadas que utilizamos al elaborar un trabajo escrito. Cómo citar una revista, cómo citar un libro, una página de internet, un periódico, en fin, cualquier tipo de documento que nos haya servido como fuente de investigación. Y el otro tipo de reglas, o el otro conjunto de reglas, tienen que ver con el formato que debe tener nuestro trabajo para poder presentarlo. Características de formato en cuanto a márgenes, tamaño de papel, tamaño y tipo de letra, etcétera. Todo ese tipo de detalles en los que no vamos a ahondar en esta clase. Para eso tienen su material de consulta y lo van a revisar. ¿Vale? Y para hacer su actividad, pues se van a apegar a esa normatividad. Ok, ¿cuál es la diferencia principal entre normatividad APA y normatividad Vancouver? La diferencia principal es el dónde se utiliza, el ámbito en el que se aplica. Esto es, normatividad APA, que es la normatividad más común, más usual, está enfocada a las ciencias sociales. Todas las áreas de la ciencia que tengan que ver con ciencias sociales se basan en la normatividad APA, mientras que la normatividad Vancouver es para aquellas áreas de la ciencia relacionadas con la salud. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para comentarles que es la primera vez que en lectura vamos a incluir la normatividad Vancouver. ¿Por qué? Porque en algunas materias de especialidad, sobre todo en enfermería, seguramente se las van a pedir. En particular, el año pasado, algunas alumnas de enfermería que ya eran de semestres más avanzados me preguntaban que cómo hacían la citación en Vancouver. Entonces, preguntando, investigando por qué, de dónde había salido eso de la normatividad Vancouver, quién se las pedía, y me decían que sus maestras de especialidad les pedían citar de acuerdo a esta normatividad Vancouver, que nosotros no habíamos visto en lectura. Entonces, es por eso que a partir de este semestre, de este ciclo escolar, decidimos incluir también la normatividad Vancouver. Sobre todo considerando que nosotros somos un plantel de área de la salud. Todas nuestras especialidades, las 4 especialidades que manejamos, pues caen en el área de la salud. ¿Sale? Entonces, no obstante, vamos a revisar los dos, porque probablemente, como les decía, la normatividad APA, que es la más común, van a estar viendo a lo largo de su vida académica, pero también Vancouver seguramente la van a estar viendo en la especialidad, en las materias de especialidad, o si algunos se incorporan al campo laboral ya en esta área relacionado con el área de la salud, pues seguramente les va a ser necesaria. Ok, entonces, segunda pregunta del cuestionario de asistencia. ¿Por qué decidimos incluir a partir de este semestre normatividad Vancouver? ¿Sale? Ya expliqué la razón. Ok, tipos de trabajos académicos que podemos encontrar.
Son varios, en realidad son varios, pero aquí en lectura solamente vamos a ver 4. ¿Sí? Probablemente esta sea una tercera pregunta de su cuestionario. ¿Cuántos cuántos tipos de trabajos académicos vamos a ver en lectura? Ok. De estos 4 que tenemos aquí en pantalla, que ahorita vamos a explicar de uno en uno, de estos 4 ya vimos 2. Ya vimos resumen, que es el más básico de los 4, y ya vimos reseña, que fue nuestro último tema en lectura 1, que por lo menos los que fueron mis alumnos ya no lo alcanzamos a ver. Sin embargo, hubo una clase grabada que les pedí que vieran, hubo un trabajo que les pedí que realizaran, aunque ya no contaba para calificación. Era por el simple gusto o deseo de aprender cómo se elabora una reseña. ¿Sí? Ok, y los 2 tipos de trabajos escritos que sí vamos a ver en lectura 2 va a ser el informe y el ensayo. No obstante, el resumen es prácticamente la base para todos los trabajos escritos y la reseña la vamos a recordar. ¿Va? Siguiente. Ok, decíamos que el resumen es el más básico de todos y se supone que deberíamos ya saber realizar un resumen. Ok, un resumen lo que hace es transmitir información de otro texto. Partimos de un texto base para construir un texto secundario. ¿Sí? Ok. Lo importante del resumen es que conserve la idea original del autor, reduciendo su longitud, su tamaño. Vamos a convertirlo más chiquito. Ok, hay 2 formas de construir el resumen. La primera es transcribiendo textualmente las palabras que utiliza el autor, pero obviamente utilizando conectores lógicos y demás para darle un nuevo sentido. Y la otra, que sería utilizar nuestras propias palabras para parafrasear lo que está diciendo el autor. Pero en cualquiera de los 2 casos, recuerden, lo importante es conservar la idea original que nos pretende transmitir el autor. Bien. La reseña sería el siguiente tipo de trabajo escrito y que les decía que ya trabajamos el semestre pasado con el libro del Principito, ¿se acuerdan? La novela del Principito. Ok, la reseña se caracteriza por describir, analizar y en su caso, valorar, o sea, criticar el contenido de una obra. Existen 2 tipos de reseña. La primera, la reseña descriptiva, en la que básicamente lo que vamos a hacer es narrar de manera breve el contenido de una obra para poder describirla, para poder decir cómo es. ¿Sale? Vamos a contar de qué trata y vamos a decir cómo es. Es decir, vamos a comentar, a detallar cuántos capítulos tiene, cómo están escritos, si tiene imágenes, qué tipo de imágenes, etcétera. Todo lo que nos ayude a describir. A que la otra persona que nos va a leer y que evidentemente partimos del hecho de que no conoce esa obra, se entere a partir de nosotros. ¿Sí? Y el otro punto importante dentro de la reseña descriptiva, pues es justamente contar de qué trata, pero de manera muy breve. Ok, y el otro tipo de reseña tiene que ver con la valoración, y en este caso sería la reseña crítica, que en ella se hace exactamente lo mismo que en la reseña descriptiva. Vamos a narrar, vamos a contar de qué trata y vamos a describir la obra. Pero además vamos a dar un plus, que es una crítica. Una crítica no es otra cosa que emitir un juicio, una opinión o un punto de vista con respecto al contenido de la obra. Que podemos criticar muchas cosas de una obra, ¿vale? Pero lo importante no es opinar por opinar, sino sustentar con argumentos mi crítica. Ok,
El siguiente tipo de trabajo escrito, que lo vamos a dejar hasta el final del semestre, por ser el más elaborado de todos, y donde de alguna manera vamos a aplicar todo lo visto tanto en lectura 1 como lectura 2. Ok, el ensayo es un texto argumental. Es decir, a partir de un tema específico, vamos a intentar reflexionar para posteriormente sustentar un punto de vista o una opinión acerca de él. ¿De acuerdo? Pero recuerden, un argumento es dar razones de peso que nos ayuden. Todos podemos tener un punto de vista, una opinión respecto a un tema. Lo importante es cómo voy a sustentar yo esa opinión. De tal forma, fundamentarla también de tal forma que la otra persona se convenza de mi punto de vista, ¿vale? Pero ese trabajo, les decía, lo vamos a dejar hasta el final del semestre. O sea que ahorita no vamos a ahondar en detalles. En el que sí vamos a ahondar es en el informe, que sería nuestro primer trabajo académico que vamos a elaborar. Ok, el informe obviamente es un texto escrito, ya lo mencionamos, pero es de tipo expositivo, porque nos va a presentar información. La información que nos presenta debe ser clara y precisa o concreta. En este tipo de informes van a predominar dos funciones del lenguaje, la referencial y o la apelativa. Otra característica que tiene el informe, al igual que la mayoría de los trabajos que vamos a ver, es que su extensión es breve, es decir, va a ser muy corto. Su función, dado que es un texto expositivo, la principal de ellas es comunicar algo. Comunicar algo a la persona a la cual estamos dirigiendo este informe. Y en este caso, al comunicar, tenemos que proporcionar hechos y datos específicos. Ok, la intención comunicativa. Decíamos, puede ser transmitir información, meramente esa, transmitir información. Y al transmitir información, decíamos, la función que estamos empleando es referencial o informativa, por obvias razones. Pero también al mismo tiempo que estamos informando, que estamos comunicando, también puede ser que nuestro propósito sea ordenar a quien nos está leyendo, a quien estamos dirigiendo el informe, ordenar o pedir que se haga o se deje de hacer algo. Y en este sentido, estaríamos utilizando la función apelativa o conativa. Entonces, recapitulando, el informe puede tener uno o dos propósitos, ¿vale? Puede ser solamente informar o puede ser solamente ordenar o pedir algo, o pueden ser las dos. Y en función de cuál sea el propósito que persigamos con nuestro informe, va a ser el tipo de función lingüística predominante. Y nótese que ya vimos en primer semestre funciones lingüísticas. Entonces ahora lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es aplicar eso que ya habíamos visto. Ok, características que debe tener un informe. Aquí tenemos un ejemplo muy corto de un tipo de informe que se manejó en una empresa, que se utilizó en una empresa. Ok. ¿Qué características vamos a identificar en un informe? Primero, características de forma. Las características de forma son aquellas que podemos apreciar a simple vista, aún sin necesidad de leer el texto. Y la primera de ellas, el nombre del destinatario. ¿A quién estamos dirigiendo nuestro informe? Segunda característica, el cuerpo del informe, es decir, el mensaje que estamos intentando transmitir. La despedida, que es básicamente con lo que estamos cerrando nuestro escrito, y la firma,
el firmante o el remitente. Entonces, nótese, hay un emisor que es el firmante o remitente y hay un receptor que sería el destinatario. Hay un cuerpo que sería el mensaje, lo que queremos comunicar, y hay un cierre que generalmente utilizamos en él frases de despedida. Y me faltó enfatizar otro que sería la fecha y el lugar en que se elaboró este informe. Ahora quiero que noten también otra cosa. Tanto en el nombre del destinatario como en el del firmante o remitente, vamos a agregar, además del nombre completo, el título o grado académico. ¿Sí? Y si tiene algún cargo, también lo vamos a poner abajo del nombre. Lo mismo sucede con el firmante. Su nombre completo, el grado académico o título que tiene y el cargo si es que tiene algún cargo. ¿De acuerdo? Y no se olviden que tenemos que poner siempre fecha y lugar en que se elaboró el escrito. Esto en cuanto a características de forma, y se las estoy poniendo en un solo color para que identifiquen qué son las de forma, las que podemos percibir a simple vista aún sin leer el escrito. Luego también tenemos las características de fondo, que no es otra cosa sino las características de contenido. En características de contenido, entonces ahora sí nos referimos o necesitamos leer el texto para enterarnos cuáles son esas características de contenido. La primera, el asunto preciso y concreto. Y aquí vean, dentro del cuerpo del mensaje, les resalté, les subrayé cuál es el asunto concretamente, qué es lo que les quiero comunicar. Lo demás es explicativo. Ok, entonces el asunto preciso y concreto. Lenguaje formal. Si algo caracteriza al informe, es el uso de un lenguaje formal. Es decir, al redactar vamos a cuidar que se haga en tercera persona del singular. Jamás vamos a utilizar, ni aunque haya una relación de tú a tú entre remitente y destinatario, jamás vamos a utilizar la segunda persona del singular. Es decir, el tú no lo utilizamos. Aunque nos llevemos de a cuartas con la persona, siempre vamos a respetar esa formalidad. ¿Sale? Pues hay que hablar de usted. Claridad del mensaje. La claridad del mensaje, acuérdense que en la primera clase, que fue, o más bien en la clase anterior, que fue comunicación escrita, hablábamos que hay elementos que facilitan la comunicación escrita o la pueden dificultar. La primera es la ortografía. Entonces, para dar claridad al mensaje tenemos que cuidar la ortografía. Segundo, tenemos que cuidar la puntuación. Utilizar puntos, comas, punto y coma, signo de entonación, cualquier tipo de signo de puntuación, lo vamos a utilizar de acuerdo a lo que marcan las reglas. ¿Sí? Esto para dar claridad al mensaje. Una tercera tiene que ver con la sintaxis y con la concordancia. Recuerden que también es algo que ya vimos, reglas de concordancia. Entonces vamos a aplicar todo esto y justamente la suma de todos estos elementos es lo que va a dar claridad a mi mensaje o lo que conocemos también como coherencia textual. Bien. Ok, al ir informando, al ir presentando la información en este tipo de escrito, el remitente va a hacer uso de recursos discursivos, como cuáles, como la enumeración, la descripción, la explicación, etcétera, que ya lo veremos más adelantito o les comparto algún documento, no sé. Pero bueno, lo que más me interesa es esto, las características de forma y de fondo. Ya vimos cuál es cuál y vean, se los marqué con letra
de un color en específico, cada tipo de características, para que no se me pierda. Ok, en cuanto al tipo de redacción, lo que nosotros vimos en lectura 1 como prototipos textuales o formas de la redacción. Principalmente vamos a utilizar la exposición, pero vamos a apoyarnos también en otro tipo de prototipos textuales, como serían la narración, la descripción, la argumentación, etcétera. Va a variar dependiendo del propósito que yo pretenda en mi informe. Ok, vámonos a la estructura. La estructura es la forma en que está compuesto este escrito. Y mencionábamos hace un ratito que es un texto de tipo expositivo. Bien, pues al ser un texto de tipo expositivo, va a adoptar la estructura propia de este tipo de textos. ¿Cuál es la estructura propia de este tipo de textos? Bueno, es aquella que se compone de 3 elementos: introducción, desarrollo y conclusiones. Ojo, aquí noten que mi escrito, que es un escrito real, un escrito reciente, que nos mandaron por parte de nuestra dirección general, bueno, en él, además de que podemos ver todas las características de forma y de fondo que mencionamos hace rato, como refiriéndonos a las de forma, tenemos la ciudad y la fecha, tenemos un destinatario y un remitente, tenemos frases de despedida, tenemos el cuerpo del mensaje, que sería lo que se comunica, tenemos en el primer párrafo nuestro asunto que pretenden comunicarnos de manera breve, en fin. Y como características de fondo o de contenido, pues justamente lo que decíamos, ¿no? La claridad en el mensaje, todo ese tipo de detalles, la formalidad, el cómo está redactado en una tercera persona del singular, etcétera, todo lo que mencionamos hace un ratito. Bien, entonces, otra cosa que quiero que noten es que aunque está estructurado de acuerdo a estos 3 elementos, o que contiene estos 3 elementos, no está rotulado, es decir, en ningún apartado hay un título que nos diga, esta parte es la introducción, este es el desarrollo, esta es la conclusión. No lo hay como tal, pero nosotros podemos identificarlo a partir de la lectura de cada uno de los párrafos. Y entonces podemos ver que en la primera parte, donde nos dice de una manera muy breve el asunto, pues estamos viendo que nos está marcando la introducción, ¿sí? Nos está diciendo de manera rápida que nos está hablando de una convocatoria para el concurso de minificción. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte, digamos, la apertura. Después viene el desarrollo, la explicación de cómo se va a realizar este mini concurso. La explicación, la ampliación de la información. Entonces, bueno, nos dice cómo van a ser recabados los trabajos, cuáles van a ser los filtros que se van a utilizar para seleccionar dichos trabajos, a quién se le van a enviar o cómo los vamos a subir y quién va a ser el responsable en cada plantel. Eso como parte del desarrollo, del complemento de nuestro primer párrafo. Y por último, vendría el cierre, que sería la conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vean cómo, sin estar rotulado, nosotros pudimos identificar claramente estos apartados. Ahora bien, pudieran estar rotulados o pudieran no. En este caso, no lo están. Pero va a haber otro tipo de informes, como los que ustedes realizan en una práctica de laboratorio, supongo que ya han realizado alguna práctica, y les piden justamente un informe de cómo realizaron la actividad. Y si ustedes tratan de recordar un poquito, allí sí mencionan apartados, lo que es su introducción, lo que es el desarrollo de su práctica y cómo cerrar. Ahí sí están rotulados, pero estamos hablando de diferentes tipos de informes. Entonces, pudieran tener de manera rotulado esto o pudieran no tenerlo, como el que estamos revisando ahorita.
Ok, y hasta aquí lo que sería el desarrollo del tema, ¿de acuerdo? Vienen las actividades que tenemos que realizar. Ok, la actividad que tenemos que realizar, bueno, ya saben, primero trabajar el texto, después ver nuestra clase grabada en YouTube. Recuerden que en la parte de comentarios del video vamos a dejar escrito nuestro nombre con grupo y especialidad. ¿Sí? Ahí voy a estar cuadrando cuántas reproducciones tiene el video y cuántas personas están anotadas. Y me tiene que checar. Y más aún, ahora lo necesito todavía más que lo hagan porque la maestra Violeta les está pidiendo a sus alumnos de la tarde que como no hay maestro en la tarde, ella tuvo que apoyar cubriendo esos grupos. Entonces, pero como el trabajo es demasiado pesado, les está pidiendo que reproduzcan estos videos. ¿Vale? Entonces se está elevando el número de vistas y no me va a cuadrar. Por eso es que necesito que anoten su nombre completo con grupo y especialidad. Una vez que ya hicieron eso, nos vamos a resolver el cuestionario de asistencia, donde les pido sus datos de cajón, datos de identificación, y les hago 2 o 3 preguntitas relacionados a la clase. Bien. Y bueno, después por último vendría la actividad, que en este caso sería la actividad 2, correspondiente a la clase 3, que es la que les compartí al inicio. Ok. Regresando al cuestionario de asistencia, necesito, por favor, que en lo que es su cuestionario, cuando lo llenan, algunos lo están llenando, pero no están subiendo nada. Les voy a pedir que suban una confirmación de que llenaron ese cuestionario. ¿Sale? Siempre los configuro de tal manera que ustedes cuenten con un respaldo de que sí entregaron esa actividad, de que sí llenaron el cuestionario que se les pidió. Entonces les va a aparecer un mensaje como este. Le van a tomar captura de pantalla y eso es lo que van a adjuntar en la tarea de cuestionario en Classroom. ¿De acuerdo? Bueno, y pues por hoy y por mi parte, eso es todo. Nos estamos viendo en un próximo video. Y antes que eso, supongo que en nuestra próxima reunión virtual, de acuerdo al día que nos corresponda. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte es todo. Cuídense mucho. Y si necesitan algo, ya saben cómo y a qué hora contactarme. ¿De acuerdo? Ok, pues entonces nos vemos pronto. Hasta luego.